y a nuestro apóstol hermano Jorge Juárez, pastor general de Ministerios Maranata en El Salvador, con el tema el ministerio del pastor. Le entramos a lo que vinimos, a ser bendecidos, a ser desatados y a ser ministrados. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición especial estar esta noche acá, verles a todos ustedes, ver a un hermano tan amado como hermano Sergio. Tenía rato de, solo por internet logro verlo ahora, pero me bendice mucho su ministerio y su vida. Y quiero, por favor, como me toca la introducción, mire, hermano, estuve inquieto por ver qué podía compartir y voy a tocar una generalidad de lo que va a estar aconteciendo en esta actividad, conociendo la iglesia de El Salvador. Creo que el Señor nos trajo acá con un propósito y creo que son tiempos, hermano, que Dios va a hacer grandes cosas en medio nuestro. Entonces yo quiero pedir por favor que abra su corazón, que pueda recibir estas explicaciones que no son sencillas muchas veces de poder asimilarlas, no porque seamos complicados en el compartir, sino muchas veces bajo el contexto en que nos hemos movido, bajo los lineamientos y pensamientos que tenemos, muchas veces abrazar la verdad de Dios nos cuesta. Pero estamos acá y el Señor habló que iba a ser un principio para nosotros de grandes cosas, que a través de su palabra y de la revelación va a abrir una bendición especial para la iglesia del Señor, y yo lo creo con todo mi corazón. Solo le pido por favor que levante un momento su mano derecha y me ayude a orar para que el Señor tome control de todo y su Santo Espíritu nos guíe a poder tanto enseñar la palabra como para poder recibirla. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gloria y honra porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Gracias por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, y queremos poner este tiempo delante de tu presencia para que seas tú, mi Dios, quien nos guíe, nos enseñe la verdad que ha de ocasionar libertad a nuestras vidas y una expansión a nuestro ministerio y una restauración en medio de tu iglesia. Lo estamos creyendo, Padre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Quiero compartir con usted un tema sobre lo que es la restauración de la iglesia. Y quiero enfocarme y, como repito, iniciar por ahí como una generalidad. Porque, como repito, hermano, tengo 21 años de estar en El Salvador. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Gracias al Señor, Dios ha cuidado de nuestras vidas. Y hemos podido tener experiencias como el hecho de que nuestro corazón haya sido trasladado a esta nación. Y yo entiendo, hermano, que muchas veces hay una resistencia a través de las situaciones que se dan en medio de la iglesia misma. Y por eso la necesidad en esta noche de hablar de restauración. El propósito de este tema es poder ayudar la visión de lo que Dios quiere hacer en y a través de la iglesia. En Hechos capítulo 3, verso 19 al 21, dice la palabra: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Cuando hablamos de la palabra restaurar, yo quiero darle esta definición que es bastante sencilla, pero que nos va a permitir ubicarnos en lo que quiero compartir en esta noche con usted. Restaurar significa recuperar algo o poner algo nuevamente en su primitivo estado. Eso es lo que significa la palabra restaurar.
Y cuando hablamos de una restauración para la iglesia, es sencillamente recobrar para la iglesia aquellas verdades que se han perdido. Yo creo, hermano, que hoy se oye de una restauración del reino que apunta hacia la tierra y nos aparta de esperar la venida del Señor. Pero yo creo que nosotros como iglesia, si de algo nosotros debemos estar pendientes, es de que hoy más que nunca la venida del Señor está cercana. Y es necesario que entonces acontezcan dentro de la vida de la iglesia una serie de situaciones, hermano, que nos vuelvan nuevamente a poner en el lugar que nos corresponde, a sabiendas que a través de la iglesia el Señor se va a manifestar poderosamente. Cuando hablo de recobrar esas verdades, también necesito hablarles, y lo toqué en el desayuno de pastores, que lamentablemente el día de hoy estamos viendo una iglesia funcionando con una palabra que se utiliza por lo menos hace poco, cuando se habla de un matrimonio disfuncional, de una familia disfuncional. También podríamos hablar de una iglesia disfuncional. Permítame aclararle este término. Disfuncional no es otra cosa que desviarse del comportamiento normal. Y entonces hemos visto, hermano, en medio nuestro y en medio de nuestra nación, desarrollarse una iglesia que se ha desviado del comportamiento normal. Y por eso es que la iglesia, aunque tiene el espíritu y debe tener una voz profética para los tiempos que estamos viviendo, no tiene una claridad en el mensaje que está dando. Y por eso la necesidad de tener que traer restauración y exponernos a la palabra y al espíritu, para que Dios nos vuelva a poner en la posición original que debe tener la iglesia del Señor Jesucristo. En el entendido que juntamente con la iglesia verdadera se está desarrollando la iglesia falsa. Entonces preste atención por eso a lo que quiero compartirle. ¿Por qué en un momento determinado la iglesia falla? ¿O por qué la iglesia se vuelve disfuncional? Por una razón muy sencilla. Porque tenemos fallas en nuestros fundamentos que soportan el peso del ministerio de la iglesia. Inclusive dentro del liderazgo, hermano. Y por consiguiente, la iglesia necesita solidificarse emocionalmente y espiritualmente. Porque esa disfuncionabilidad ha ocasionado dentro de la iglesia misma, hermano, que tengamos un testimonio no creíble, porque hemos desarrollado doblez de ánimo y por consiguiente muchas veces doblez en nuestro estilo de vida. Y entonces la gente no tiene credibilidad en los ministros, no tiene credibilidad dentro de lo que la iglesia está desarrollando. Y sobre todo, como repito, hablo en sí de nuestra nación. Yo conozco el corazón del hermano Will y sé lo que es el espíritu de esta reunión, hermano, y estoy seguro que esta reunión está dentro del plan de Dios, dentro de la perfecta voluntad del Señor. Y usted está aquí no por casualidad, está aquí porque el Señor lo ha traído. Y espero que el Señor pueda ubicarle y hablarle a su corazón. Cuando repito esta palabra disfuncional, también quiero hablarle entonces de la cura para que estas disfuncionalidades dentro de la iglesia, hermano, a través de la palabra y del espíritu, el Señor nos permite regresar al patrón que para mí es elemental para que una iglesia sea restaurada. Y es precisamente hablar de Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, de los 5 ministerios que el Señor ha dejado para la vida de la iglesia. Mire, cuando hablo de los 5 ministerios, también quiero detenerme un momentito acá. Yo tengo más o menos 21 años creo que de estar en El Salvador. Bendito el Señor, cuando vine bajo una cobertura apostólica que hoy más que nunca agradezco al Señor por el lugar donde nos tuvo, porque en medio de las corrientes y en medio de muchas cosas que hoy están aconteciendo, yo me gozo tremendamente, hermano, porque aquella palabra que nos dieron es como que ahora tuviera un cumplimiento y como que aquello que vimos con anterioridad a través de la predicación de la palabra,
hoy lo estamos viendo ya expuestos como una verdad y una realidad ante nuestros ojos. Eso realmente, hermano, de verdad, mire, produce gozo, produce alegría, produce bendición, porque uno entiende que la palabra se cumple. Y Dios está cumpliendo lo que ha prometido. Y por consiguiente, hermano, yo sé que cosas grandes vienen para la iglesia del Señor. Cuando hablamos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, le decía que voy a utilizar términos que para nosotros que hemos crecido dentro de la creencia de los 5 ministerios y desarrollado un ministerio bajo una cobertura apostólica, no es tan conflictivo el poder hablar de ello. Pero tengo que entender, hermano, que dentro de esta nación, hablar de los 5 ministerios es algo complejo, algo todavía cerrado, y no nos damos cuenta, hermano, que la iglesia va a seguir siendo disfuncional si no establecemos el patrón que el Señor dejó establecido a través de su palabra para que la iglesia madure y se desarrolle. Entonces téngame un poquito de paciencia, porque a veces el hablar y tener que romper nuestros paradigmas o nuestros marcos mentales no es cosa sencilla. Y no es cosa sencilla porque a veces nos aferramos más a la necesidad de tener la razón que amar la verdad. Y yo le pido por un momento, hermano, que usted pueda discernir el espíritu con que le digo las cosas, pueda ir a la palabra. Y yo no vengo acá a demostrarle que nosotros tenemos la razón, sino a hablarle de la verdad y del diseño del Señor para su iglesia. Entonces, el problema, como repito, de esos marcos mentales es que muchas veces ocasiona una resistencia a lo que Dios quiere hacer. Pero tiene que entender que por más que usted se resista, la iglesia no es nuestra. La iglesia es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, dentro de estos problemas que tenemos dentro de la iglesia disfuncional, tiene que entender, hermano, que sin la fuerza solidificada de los 5 oficios que el Señor dejó establecido en la iglesia, los pastores, como la iglesia misma, estamos edificando sobre la arena. Y por consiguiente, no vamos a poder sobrevivir a la corriente del obsceno, a la tentación, a la confusión de los tiempos y al desánimo por consiguiente que el enemigo está trayendo en la vida de muchos ministros. Sobre todo, hermano, no solamente desánimo, sino pecado oculto. Y cuando hablamos de que dentro del liderazgo hay pecado oculto y que hay situaciones que tienen que ser tratadas, tenemos que entender que parte de lo que va a ser restaurado en este tiempo son los juicios de corrección que deben de venir sobre la iglesia del Señor. Y que no debemos olvidarnos que los rebaños no son, sino que un día vamos a entregar cuentas de los rebaños del Señor. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos para desarrollar un ministerio lo debemos hacer con temor y temblor, hermano, a sabiendas de que el que nos ha llamado nos va a llamar también a cuentas. Entonces, cuando hablo de regresar a los diseños del Señor, esta falta de función en los 5 ministerios, por consiguiente, causan 5 disfunciones que en un momento determinado producen fruto. Porque todo lo que nosotros estamos edificando, hermano, está produciendo un fruto. Está produciendo una condición dentro de los rebaños. La primera disfunción que yo quiero hablarle es de lo que es una iglesia desprotegida. Apúntalo ahí, por favor. Una iglesia desprotegida, que prácticamente es la primera razón de inestabilidad ministerial y fracaso. Cuando hablo de una iglesia desprotegida, estoy hablando en sí de la falta de un padre, de la falta de protección. Si dentro de lo natural, una persona que carece de padre va a tener problemas en su conducta, nosotros también tenemos que entender que dentro del plano ministerial, si nosotros carecemos de un padre, hermano, que nos enseñe, que nos proteja, que establezca gobierno dentro de nuestros ministerios, va a ocasionar problemas.
El mismo ministerio del Señor Jesucristo necesitó las palabras afirmantes del Padre. Y lo puede usted leer en Marcos capítulo 1 y verso 11, cuando vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Entonces, la cura, hermano, para poder traer prácticamente gobierno sobre nuestras vidas, es lo que va a ocasionar que nosotros nos abramos a la necesidad de un padre y de una mentoría apostólica. Entonces, lo primero que necesitamos es entender que el ministerio apostólico es una parte importante porque nos va a dar confirmación y va a establecer gobierno en nuestro ministerio. Cualquier ministro, hermano, que pueda tener una organización pero que carece de padre, automáticamente no tiene líneas que puedan gobernar su ministerio y es un ministro muy inseguro, o sencillamente, hermano, abusa de poder, porque cuando carecemos de padre, automáticamente estamos huérfanos. Y la necesidad del que el Señor dejó el ministerio apostólico es para bendecir, para tener un padre y para establecer gobierno. La segunda disfunción, hermano, es que la iglesia carece de estándares para tener una iglesia que pueda ser corregida. Entonces, sencillamente, la segunda disfunción sería estándares de una iglesia no corregida. Cuando usted va al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, usted puede ver que el ministerio profético se desarrolló de una forma, hermano, donde el profeta ministraba y hablaba de parte del Señor con una posición de objetividad. Y quiero, por favor, que le preste atención a esto. Le voy a poner un ejemplo. El profeta va a llamar a las cosas como son y se va a animar a tener que confrontar tanto a los reyes o a los príncipes del Señor como al pueblo en general. Natán confrontó a un David, Elías confrontó a un Acab y Juan el Bautista confrontó a un Herodes. Y cuando nosotros vemos que hay carencia de un ministerio profético dentro de la iglesia de Cristo, vamos a ver fallas morales, hermano, que se dan dentro del liderazgo. Y que en un momento determinado aquellos ministros que aparentemente son confiables y sujetos, cuando en un momento determinado tienen una falla moral, al no tener un ministerio que los pueda corregir y restaurar, como es el caso de un padre y de un profeta, que pueda señalar precisamente lo que está oculto y sacarlo, hermano, a qué le dijera yo, a luz, no con el propósito de avergonzar, sino con el propósito de restaurar. Cuando eso carece, hermano, los líderes automáticamente que parecían sujetos y confiables se vuelven líderes que tienen falta de credibilidad, porque en un momento determinado va a ser fácil que burlen a lo que manejan como congregación, que se salgan de un modelo establecido por falta, como repito, de ministerios genuinos que nos puedan llevar a un ordenamiento. El tercer concepto de disfunción tendría que ser entonces el de la multiplicación, que hoy en día se ve muy poco y ocasiona una iglesia infructífera. Mire, hay un fenómeno que se está dando en nuestro medio. No es que la iglesia esté creciendo, es el hecho de que la iglesia se está dividiendo. Y el hecho, hermano, de que los rebaños constantemente lo que están haciendo es una rotación de lugar. Entonces, generalmente uno mira ministerios que aparentemente están siendo fructíferos, pero todo lo que están recogiendo, hermano, es una serie de almas que han salido de diferentes lugares y que sencillamente se van a ubicar en un lugar por un tiempo determinado. Y los lugares que ellos dejan vacíos los vienen a llenar otro grupo de hermanos que también se salen de una congregación determinada. Y entonces lo que estamos viendo es una rotación de un pueblo convertido, pero no una multiplicación
de una iglesia madura que está reproduciendo ovejas saludables. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, eso es una disfuncionalidad. Ahora, ¿cómo se va a corregir? Pues muy sencillo, a través del evangelista. No el evangelista, hermano, a la manera como nosotros lo conocemos de establecer campañas, sino sencillamente un evangelista que equipe a los santos para la obra del ministerio. La cuarta disfunción va a ser la necesidad de sanar a una iglesia que está enferma. Una iglesia no sana posee heridas internas muy profundas, hermano, que solo pueden ser sanadas por la cruz y que destruye. Y fíjese, es interesante, hermano, porque hoy poco se predica de la cruz, pero la cruz destruye el orgullo, rompe las ataduras y por consiguiente acerca a las personas al Señor. Y es ahí donde entra la función del ministerio pastoral para poder entrar dentro de un proceso de lo que Dios quiere establecer. Y la última disfunción, hermano, es la iglesia no educada. Y déjeme hacer un énfasis especial en esto. Hoy en día tenemos un serio problema con una iglesia que es muy superficial dentro del conocimiento bíblico. Personas que probablemente han tenido años de estar creciendo a los pies de un ministerio, pero que por no ahondar en el estudio de las escrituras, sencillamente son movidos por doctrinas extrañas, por un desconocimiento absoluto de lo que la palabra dice. Pero si a eso le añadimos que muchos de los ministros que están hoy compartiendo la palabra también ignoran las escrituras, entonces por esa razón tenemos una iglesia disfuncional. Y entonces necesitamos que entre en función el ministerio del maestro. Cuando eso no se da dentro de la iglesia, hermano, y hay una constante ignorancia, entonces empieza a darse una iglesia que no es conforme al diseño del Señor. Y empieza a evidenciarse un fruto. Y en vez de que la iglesia sea una influencia para el lugar donde ha sido plantada, muchas veces se convierte en motivo de tropiezo. Y por consiguiente no tenemos la credibilidad, no porque el evangelio no sea creíble, ni porque el Rey de Reyes y Señor de Señores no tenga autoridad y poder. Es por la manera como nosotros hemos desarrollado nuestro ministerio. Y entonces ese fruto es visible. Ese fruto es evidente. Y entonces déjeme darle un listado de lo que es la iglesia que hoy se ve, a lo que en sí debería ser el modelo de una iglesia bíblica. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la iglesia del Nuevo Testamento, tiene que ser una iglesia espiritualmente adulta. En cambio, lo que hoy estamos viendo en nuestros tiempos, y como repito, hablo en sí del lugar donde el Señor nos tiene, es una iglesia que tiene un estado de niñez crónica, llena de rivalidad, de contienda y por consiguiente de carnalidad. La iglesia en el Nuevo Testamento desarrollaba una espiritualidad genuina. Lo que hoy se ve dentro de las iglesias del Señor es una religiosidad que está lejos de lo que es en sí la espiritualidad genuina del Señor. La iglesia nuevo testamentaria tenía una imagen correcta de Dios porque tenían una comunión sólida. Lo que hoy se está evidenciando es una imagen confusa de Dios por falta de comunión, por la pobreza de comunión que hay dentro del pueblo del Señor. La iglesia nuevo testamentaria tenía un evangélico teocéntrico, centrado en Dios, centrado en el Señor y en su palabra. Hoy la iglesia está compartiendo un evangelio antropocéntrico. ¿Qué significa eso? Centrado en el hombre. Y es increíble, hermano, porque todo esto que le estoy compartiendo lo puede usted ver cómo se comparte hoy detrás de los púlpitos. Lo que es una bendición, como lo que es la restauración de la alabanza,
lo que hemos aprendido a través de la restauración del tabernáculo de David, el hecho de que el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, se ha cambiado, hermano, por aspectos puramente humanos, que buscan entretención, pasar el tiempo, que tratan complacer el corazón del hombre, pero no buscan complacer el corazón de Dios. El resultado no solamente es lo que le estoy diciendo. La iglesia del Nuevo Testamento tenía vida de oración. Hoy lo que se ve muchas veces en la iglesia es una vida de rezo elevado y egoísta. Había adoración genuina. Hoy hay una adoración manipuladora. Había, hermano, en la iglesia o en el diseño de la iglesia, y lo que tiene que haber, plenitud del Espíritu Santo y por consiguiente de los dones del Espíritu. Hoy lo que se viene a evidenciar es una carnalidad increíble, hermano, y una falta de funcionabilidad en los dones del Espíritu. La iglesia del principio y la iglesia nuevo testamentaria tenía una instrucción bíblica profunda. Lo que hoy se está evidenciando en medio de la iglesia disfuncional es un alfabetismo bíblico que sencillamente nos hace abrazar cualquier corriente y cualquier pensamiento. La iglesia que el Señor quiere restaurar, hermano, ha de tener un énfasis en la santidad. Y hoy el énfasis está en el bienestar y en la prosperidad. Y le voy a decir esto, hermano, es increíble, porque realmente lo que yo creo en la prosperidad que el Señor trae, la Biblia menciona de esa prosperidad. Yo sé que el anhelo y el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todo como prospera nuestra alma. Pero cuando usted está viendo, hermano, lo que se ha convertido hoy la iglesia del Señor, la iglesia disfuncional del Señor, por dar cabida a la falta de restauración de los 5 ministerios, es muy preocupante. Déjeme seguir hablando acá. Con anterioridad había un énfasis en el carácter cristiano. Hoy el énfasis son las emociones. Era una iglesia evangelizadora. Hoy hay una completa apatía por los perdidos. Era una iglesia discipuladora. Y debemos ser una iglesia discipuladora. Hoy es una iglesia conservadora y hecha para el entretenimiento. La iglesia del principio se desarrolló dentro de una comunión como modo de vida. Hoy la generalidad es una asistencia únicamente los días domingos, hermano. Parece que todo lo que hicimos fue cambiar de religión, pero seguimos con los mismos marcos y con las mismas tradiciones. En la iglesia del principio podíamos ver cómo surgían los ministerios en las casas, a través de los discipulados. Hoy todo está centrado en activismo y culto en templos. Lo que la iglesia producía, por consiguiente, eran creyentes maduros. Hoy, creyentes inmaduros. Lo que la iglesia debe producir, hermano, es un compromiso con Dios. Hoy vemos dentro de las congregaciones una falta de compromiso absoluta. La iglesia del principio, hermano, era una iglesia esforzada. Hoy es una iglesia acomodada. Anteriormente había una disposición al sufrimiento. Hoy hay una negación al mismo. Mire, déjeme parar un momento acá. A veces traigo en memoria, hermano, lo que nosotros vivimos en el pasado. No como una experiencia que fue mejor, pero sin embargo más apegada al diseño. Me recuerdo en los tiempos que con hermano Sergio, trabajando en la visita médica, le tocaba moverse de un lugar a otro para estar los días jueves en una enseñanza de rema universitario por las noches. Y mirábamos jóvenes universitarios comprometidos a escuchar la palabra del Señor. Un hambre de Dios, una entrega, un predicar en diferentes lugares, un temor de Dios, una espera por su venida, una
sujeción correcta a los ministerios, un valor a los hombres de Dios que hoy en día se ha perdido. Y por eso le estoy hablando de la necesidad de restaurar una iglesia que no está funcionando conforme al diseño bíblico. Gracias al Señor que yo solamente tengo esta introducción. El resto del paquete se lo va a tener que echar hermano Sergio y los hermanos que vengan después, pero déjeme seguir hablándole de esto. Anteriormente, o en la iglesia, bajo el diseño de la iglesia del Señor, tiene que haber un sentido de pertenencia. Hoy solamente hay en la mayoría una asistencia únicamente a los cultos. La iglesia del principio tenía una identidad definida. Hoy nosotros tenemos una identidad muy confusa de lo que es la iglesia y de lo que nosotros somos en el Señor. Había un funcionamiento del cuerpo, de los diferentes dones. Realmente había ministerio de iglesia. Hoy sencillamente, hermano, todo está centrado en que el pastor lo tiene que hacer. En la iglesia del principio y conforme al diseño bíblico de la iglesia, es una iglesia como familia. Hoy se sufre, hermano, en el hecho de que son miembros aislados. La iglesia del principio era amor a los demás, hoy sencillamente es amor a sí mismo. Había una disposición al servicio y debe haber una disposición al servicio. Hoy sencillamente hay una recepción del servicio. En la iglesia del principio había un asumir responsabilidades en los negocios del Padre, en el llamamiento que Dios ha hecho sobre cada persona. Hoy hay un escape increíble a lo que es la responsabilidad del creyente, sobre todo ante los tiempos que estamos viviendo. Podíamos ver dentro del gobierno resolución de conflictos, como inclusive cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios y tiene que reprenderlos por causa de un pecado que no había sido juzgado dentro de la iglesia. Hoy sencillamente, hermano, hay conflictos crónicos de la iglesia que no hay quien se atreva a juzgarlos. Y aunque para todos es evidente inclusive el pecado que muchos ministros pueden tener, sencillamente tenemos que hacer las del avestruz o del ojo pacho. Y sencillamente creamos un diseño y un testimonio no correcto ante los que no conocen del Señor. Por eso, como repito, pienso que una actividad como estas nos conlleva o nos lleva a nosotros a la necesidad de tener que exponernos delante del Señor, para que el Señor nos pueda ubicar, para que el Señor nos pueda hablar, para que el Señor pueda ensanchar nuestro pensamiento y ser el hombre y la mujer de Dios que va a traer una reforma para estos tiempos antes de la venida del Señor. Aunque sean remanentes, pero hay hombres marcados con un espíritu diferente. Aunque no se ven por todos lados, aunque carecen de popularidad, pero hay hombres que están siendo visitados y que están viendo precisamente con celo de Dios lo que Dios quiere mostrar en estos tiempos. Aunque lo puedan señalar de fanático, hermano, no se preocupe de los señalamientos. Usted debe, mire, lo que a nosotros nos debe importar no es lo que los hombres opinen o el criterio humano. Es lo que Dios pueda decir y el testimonio que el Espíritu pueda traer en que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe una cosa? Los encuentra uno, hermano. Mire, la iglesia del principio tenía una complementación ministerial. Hoy se desarrolla la iglesia en medio de una rivalidad por el mercado de las almas. No nos complementamos. Es una bendición poder recibir al apóstol, poder recibir a un profeta, poder recibir a un evangelista, que no vienen a competir, sino que vienen a dar de gracia lo que han recibido de gracia. Sin que nosotros levantemos barreras de desconfianza, porque le soy sincero, yo no sé usted, pero yo he sufrido heridas, he sufrido desilusiones,
he sufrido decepciones, pero también he encontrado hombres de Dios que me han podido levantar, que me han podido fortalecer y que se han dejado usar por el Señor para bendecirme. Porque tiene que entender que usted no lucha contra carne y sangre, sino contra principados, huestes y potestades. Pero también tiene que entender que usted no lucha en su carne, sino que nuestra lucha la vamos a desarrollar en el Espíritu. Y en el Espíritu vamos a recibir visitación del Señor y voz de Dios a través de diferentes instrumentos que van a complementar lo que el Señor quiere hacer a través de la iglesia. Mire, a veces decimos que no somos localistas, pero realmente uno a veces tiende a caer en un localismo que muchas veces nos daña. Pero otras veces nos vemos en la necesidad de tener que levantar paredes, muros, para protegernos. Y realmente, hermano, la restauración de estos 5 ministerios va a traer un derribar de muros, para traer la unidad que no la puede provocar el hombre, sino que Dios la va a traer. Porque tampoco es unidad con cualquiera. El ecumenismo es atractivo. A veces nosotros por la falta de celo y de ubicación dentro del llamado y desarrollo ministerial, nos unimos con quien no debemos unirnos y nos alejamos de quien no nos debemos alejar. ¿Me capta, hermano? ¿O será que solo estoy hablando solo? Pero si estoy hablando solo, me estoy ministrando con usted, ¿verdad? Pero qué bueno que usted me pueda prestar atención, porque, mire, en la iglesia del principio había un énfasis en dar. Hoy hay un énfasis en recibir. Se desarrolló la iglesia bajo una fe genuina. Hoy buscamos una fe mágica. Se ejercitaban dones en la iglesia del principio. Hoy los dones están centrados en pocos y a veces en ninguno, hermano. Había poco programa o pocos programas, pero mucha vida. Hoy hay demasiados programas, pero poca vida. Podíamos ver una iglesia con creyentes victoriosos. Hoy vemos una iglesia, hermano, con creyentes rutinarios y derrotados. Es curioso ver a veces cómo entran los pueblos en las congregaciones o cómo van los santos en la vida que desarrollan, arrastrando los pies, sin esperanza, en crisis, porque es la palabra que está de moda. Pero como dijo un hermano, nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y Cristo no está en crisis, hermano. Pero sin embargo, a veces vemos a un pueblo desalentado, desanimado, sin visión, precisamente, hermano, por la necesidad de restaurar dones genuinos. Una iglesia estable, y hoy vemos una iglesia inestable. Una iglesia con obediencia, liderazgo, con sujeción. Hoy en día vemos una iglesia que cada quien hace lo que quiere. Y que en un momento determinado, si tiene un liderazgo y no le gusta lo que en un momento está recibiendo de parte de su pastor, pues no hay problema. Se va y divide la congregación. Individuos en crecimiento. Hoy vemos individuos detenidos. Una iglesia al principio con armonía y entendimiento. Hoy vemos luchas crónicas. Unas vidas cristianas en familia. Hoy hay poca vida familiar. Inclusive muchas veces dentro de los ministerios hay poca vida familiar. Podíamos ver un liderazgo que realmente equipa, y ese es el modelo de liderazgo. Hoy vemos un liderazgo que entretiene. Había un liderazgo de servicio, hoy hay un liderazgo acomodado. Había una iglesia con vida y activa, hoy una iglesia pasiva y adormecida. Había voz profética, hoy se ha perdido el mensaje. Espiritualidad expresada en la vida, hoy hay espiritualidad expresada en la reunión. ¿A qué me refiero con eso? Que a veces cuando nos reunimos es fácil ser espiritual. Pero cuando no estamos reunidos,
como congregación, nuestra espiritualidad es nula. Mire, hermano, yo tengo un celo de Dios por esta nación. Tal vez con el tiempo uno va madurando dentro del propósito de Dios para adquirir una visión mayor y un sentir más fuerte del por qué el Señor lo movió a uno de un lugar para ubicarlo en un lugar determinado. Desarrollar un ministerio no es fácil. Hablo con respeto a los hombres de Dios, pero también tengo que entender, hermano, que muchas veces nos han desenfocado y es tiempo que los hombres de Dios y las mujeres de Dios tomen el lugar que les corresponde. No digo que sea sencillo, son procesos, pero vale la pena meterse a los procesos de Dios, porque fiel es el que te llamó. A veces yo oigo palabras como estas: somos llamados a ser cabeza y no cola. Y todos dicen amén. Pero cuando usted mira lo que están desarrollando, lo desarrollan como cola y no como cabeza. Nos hemos llenado de palabrerío y hemos perdido credibilidad. Creo que lo primero que podríamos hacer en esta noche, como iglesia del Salvador, porque aquí está representada la iglesia del Señor, es pedirle perdón a nuestro Dios. Pedirle perdón por los pecados de liderazgo. Pedirle perdón, hermano, porque tal vez nos ha hecho falta celo, porque tal vez hemos bajado la guardia, porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios y tal vez hemos escuchado más la opinión de los hombres. Porque nos hemos quedado solos, cuando lo que debemos hacer es unirnos y entender que es una bendición el poder estar con un apóstol, con un profeta, con un evangelista, con un maestro o con un pastor, porque son consiervos levantados por el Señor y que estamos para ayudarnos. Y en el entendimiento siguiente, hermano, no importa el tamaño de su congregación y no importa el lugar donde el Señor lo tiene. Puede ser un rebaño de 25, de 50, de 100, de 1000, de 5000, yo no lo sé. Pero lo importante es que se encuentre en la perfecta voluntad de Dios para su vida. Es curioso y es interesante lo que el ministerio nos permite desarrollar y nos permite vivir. No hay vida como esta, hermano. La vida de un ministro de Dios es una vida extraña, rara, no apta para cardíacos, diría el hermano Sergio. Gloriosa. Que le dijera, vemos cosas que pocos ven, oímos lo que otros no tienen la capacidad de oír, y desarrollamos lo que otros no van a poder desarrollar, porque somos dones de Cristo dados al cuerpo. Tenemos una responsabilidad grande ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos gozarnos en reuniones como estas, hermano, y entender que es aquí donde podemos derramar nuestra alma, derramar nuestro corazón y permitir que el Señor nos ubique y que el Señor nos levante. Y que si hemos pecado, hermano, no hay razón para ocultar algo que te está secando y que te está acabando. Porque si realmente eres llamado por Dios, tú debes entender que si estás en pecado, no es la vida que has sido llamado a tener, y por eso has perdido tu verdor y has caído en sequedad. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Tenemos una responsabilidad. Y sabemos que el Señor que está con nosotros es mayor que todas las cosas.
Y no importa lo que hoy nuestros ojos puedan ver y los señalamientos que puedan ver contra la iglesia de Cristo, somos la novia, somos la escogida, y el Señor viene pronto a llevarse a una iglesia más que vencedora. Y por eso yo creo con todo mi corazón que este es un tiempo apropiado. Es un tiempo de gracia. Es el año de la gracia. Decía mi hermano Sergio, para nosotros el año de la fe, porque tenemos que restaurar y levantarnos creyéndole al Señor. Yo oro por la iglesia en esta nación. Un día, platicando con varios pastores, mi hermano, a veces nosotros los pastores nos juntamos para lo que no nos deberíamos de juntar. Yo he encontrado un problema aquí en El Salvador que no se da tanto en Guatemala. Bueno, tal vez sí, ¿verdad? Pero como ya no estoy en Guatemala, no sé, pero mire, hermano, se puede hablar de política, se puede hablar de fútbol, se puede hablar de que el FAS va por la 17ª corona, se puede hablar de muchas cosas, pero que alguien pueda oír a otro como ministro, como siervo, y que pueda hablar de doctrina, ese tema no se toca, hermano. Y estoy hablando de ministros. Eso nos daña, nos limita, porque nosotros no lo tenemos todo. Por eso es la función quíntuple del ministerio. Si usted me dice, si yo entiendo cómo funciona esto, bueno, no lo entiendo del todo, pero entiendo la forma como bendice y la forma como desarrolla la vida de uno y el ministerio. Hay diferentes tiempos dentro de la vida de la iglesia. Hay tiempos de siembra y se siembra con llanto, pero también llegan los tiempos de la cosecha. Yo sé, por ejemplo, ahorita que decía mi hermano Will, 3 años con un sueño. 3 años, hermano. Solo este hombre sabe lo que debe haber pasado en sus zapatos. Y tal vez verlo muy lejano. Pero hoy se ha cumplido el día. Y se ha llegado el momento. Y si Dios lo ha permitido y estamos acá, qué bendición. Pero pongámonos a cuentas. Yo espero algo diferente para la iglesia. Y espero algo diferente para esta nación. Yo lo anhelo, hermano. Yo lo anhelo. Y sé que Dios no nos va a dejar avergonzados. No nos va a dejar avergonzados. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y el verlo a usted me bendice. Yo en lo personal no te conozco. No habíamos tenido la oportunidad de platicar. Pero tienes un espíritu diferente. Y aquí hay muchos que tienen un espíritu diferente. Y yo sé que Dios está confirmando algo en sus vidas en esta hora. Entonces, como no me dijeron a qué horas tenía que terminar, pero vamos a cerrar. Yo quiero invitarle a ponerse un momento en pie, por favor. Y quiero pedirle un favor, hermano. Expongámonos ante el Señor. Y que este sea un tiempo de restauración. Un tiempo de renovar nuestras fuerzas, de alentarnos. Y como repito, la mejor forma es volvernos a Dios. Yo no he venido acá ni para señalar ni para juzgar. Le expongo lo que me ha inquietado el Espíritu
lo que logro ver en mi nación, lo que estoy viendo como un fruto inadecuado de la iglesia de Cristo. Pero eso no significa que Dios no esté bajo control y que los remanentes del Señor no vayan a surgir a través de una operación sobrenatural en este tiempo. Y podamos volver al diseño y ver cómo se levantan en medio nuestro apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y que la iglesia empiece a tomar un rumbo diferente y distinto para prepararse ante la venida eminente del amado, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual, aunque muchos no esperan, nosotros lo anhelamos y lo esperamos y anunciamos que Cristo viene pronto. Así que pidámosle perdón al Señor. Permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos conduzca, nos lleve. Y si usted necesita hoy ser ministrado, o que alguien ore por usted de una forma especial, aquí hay hombres de Dios, profetas de Dios, que pueden auxiliarnos, que pueden ayudarnos. Y este es el principio, hermano. Padre, queremos presentarnos delante de ti, Señor, sabiendo que tu gracia y tu misericordia son grandes, Padre. Y queremos pedirte perdón como iglesia en esta nación, Padre. Queremos pedirte perdón por los pecados de tu pueblo, por los pecados del liderazgo, los pecados que hemos cometido contra ti, Señor, a lo que hemos dado cabida, Señor. Pero sabemos que este es un tiempo propicio para que tú nos hables, un tiempo propicio para que tú restaures, un tiempo propicio para que tú levantes, un tiempo propicio para que tú desates, un tiempo propicio para que vengan nuevas fuerzas, un tiempo propicio para traer una palabra apropiada a la necesidad de cada ministro, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad de iniciar este evento, Padre, que sé que está dentro de tu calendario y dentro de tu propósito, Padre. Y nos presentamos delante de ti, Señor, anhelantes de que tú hagas algo en nuestras vidas, necesitados, deseosos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Padre, para empezar a restaurar no solamente la iglesia del Señor, nuestros ministerios mismos, a través de un gobierno, a través de una paternidad, a través de la necesidad de sanar heridas, de traer una visión de Dios, una fresca unción sobre nuestras vidas, una visitación sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, Padre. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Y te agradezco por cada hombre y mujer que tú has llamado y que están aquí, Padre, para que tú hagas una obra poderosa en todos nosotros, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. ¿Cuántos esta noche quisieran volver a empezar? ¿Cuántos esta noche quisieran decirle al Señor: Señor, sé que me he equivocado, sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan, de acuerdo a tu diseño, que me he dejado llevar por modas, que me he dejado llevar por visiones que no han sido las tuyas? Pero que esta noche quiero volver al modelo bíblico, quiero volver al compañerismo, quiero volver al diseño que tú le diste al apóstol Pablo, donde un equipo de hombres y mujeres a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión. Revivir el fuego de tu primer amor.
Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver. Quiero volver a empezar otra vez. Levanta tu voz, una manera de súplica. Y volver a los tiempos de dulce con Dios. Mis consiervos. Revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver. Quiero volver a empezar otra vez. ¿Por qué no extiende su mano sobre un consiervo, sobre un hermano, y lo bendice y lo declara hoy en un proceso de reinicio, de restauración? No importa cuánto hayamos caminado, si es necesario hacer un alto para preguntar por la senda antigua, si es necesario hacer un alto y reconocer que nos hemos equivocado, hoy es un buen día, hoy es un buen tiempo, hoy es el día que Dios escogió para que cada uno de nosotros, confrontados por la palabra, consolados, edificados por ella, decidamos volver a empezar, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Es mejor reconocer que nos hemos equivocado, es mejor reconocer que no hemos hecho las cosas como Dios quiere, y en aquel día no ser reprobados, y en aquel día ser echados fuera a las tinieblas, sino que nos digan: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo te bendigo, consiervo, hermano apóstol, hermano pastor, hermano profeta, hermano evangelista, hermano maestro de la palabra. Estamos aquí esta noche delante del Dios vivo y verdadero que nos constituyó y nos llamó. Oh, gracias, Señor, gracias, Dios amado, en el nombre maravilloso de Jesús, por tu palabra, por tu presencia. Sabemos que es solo el principio de lo que vas a hacer en nuestra nación, Señor. Necesito regresar. La verdad presente sea establecida, tu gobierno, tu mano poderosa representando a cada ministerio. Volver a empezar. Aleluya. Otra vez. Oh, sí. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Repítelo, quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar otra vez. Una vez más, dilo, quiero volver a empezar desde lo más profundo. Volver a empezar otra vez. Aleluya. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Démosle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de los Señores.